Bueno, Dios le bendiga, amigo televidente. Una vez más le damos la bienvenida a nuestro programa Palabra, Fe, Poder, Gloria y Unción. Son unas palabras poderosas, siempre creyendo que cada palabra que le traemos sea de bendición para su vida. En esta ocasión quiero bendecir y saludar a todos los amigos televidentes allí en los 4 municipios donde llega esta señal. Gracias a Dios por esta puerta maravillosa que Dios nos abrió, 5 municipios, el municipio de Quilitla, allá en el municipio de Matlapa, de Tampacán, en el municipio de San Martín, en el municipio en esta cabecera municipal, y en las 2 delegaciones que son Chapulhuacanito y Tamán. Les saludamos, les bendecimos, siempre trayéndole una palabra sencilla, para que usted pueda asimilarla, para que usted pueda entenderla. Algo que me encanta de Jesús es que Él siempre predicó por parábolas, siempre enseñando una verdad natural para enseñarnos una verdad espiritual, porque era una forma más sencilla y más humilde con la cual Jesús podía enseñarnos. Entonces, por eso siempre le traemos a usted una palabra sencilla, pero poderosa. Una palabra que usted pueda captarla, que su espíritu y su corazón puedan captarla, pueda recibirla y pueda ser de bendición para su vida. En esta ocasión quiero ministrarles una palabra de oración. La oración es clave, como la enseñanza pasada que di, que Dios instituyó la oración. ¿Por qué razón? Porque era la única forma de que nosotros podemos comunicarnos con Él. La oración es la forma de comunicarnos con Él, de hablar con Él, y el hombre tiene que desarrollarlas. Nosotros como seres humanos tenemos que desarrollar esa vida de oración todos los días, una comunicación con Dios todos los días, porque eso trae a nuestra vida paz, confianza y sobre todo dependencia de nuestro Dios. Cuando alguien ora, tiene una dependencia total y completa de Dios. Muchas veces, como les decía en la enseñanza pasada, tenemos comunicación con tanta gente, ahora más con las redes sociales, con cuántas amistades no nos comunicamos, a veces que ni conocemos, fuera de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestro país, y conocemos tanta gente a través de las redes sociales y tenemos comunicación con ellos. ¿Y por qué no tener comunicación con aquel que tenemos que tener comunicación? Y en esta ocasión mi tema se llama la oración que Dios oye. Allá en el Salmos capítulo 130, en su versículo 1, vemos a un David. David es el que escribió los Salmos. David era el salmista que adoraba a Dios, dice la palabra, 7 veces al día. El rey David, a mí al menos en lo personal, y espero que a ti también te enseñe, porque a mí me enseña que siendo un rey, y yo siempre he dicho eso, David era un rey, vivía en un palacio, tenía todo lo que él deseara, tenía mujeres, tenía sirvientes, mayordomos, riquezas, bienes, todo. Prácticamente a él no le hacía falta nada, lo tenía todo. Y pudiéramos decir, o yo lo digo, que él no necesitaba de Dios, por decirlo así entre comillas, porque lo tenía todo. Más sin embargo, él nos enseña que su dependencia no eran las riquezas, él no dependía de sus riquezas, él no dependía del trono, él no dependía de los bienes materiales que había adquirido por ser el rey, él no dependía
de lo que él era, de la investidura de rey que tenía. Él no dependía ni de su ejército. Él pudiera haber estado confiado y diciendo, bueno, pues yo no tengo problema, o tengo problemas, pero tengo un ejército que me defiende. Mas sin embargo, él siempre oraba y decía, Dios, defiéndeme de mis enemigos. Él decía, aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado, porque su confianza no estaba en el ejército, estaba en Dios. Él no le temía a los ejércitos, porque su confianza estaba en Dios. Cuando vemos un salmo y vemos la dependencia de David con Dios, cómo él oraba y alababa a Dios 7 veces al día. Él decía, de madrugada, mediodía y por la tarde te buscaré. O sea, David tuvo una dependencia de Dios increíble, siendo un rey que, por decirlo así, no tenía por qué depender de Dios, porque lo tenía todo. Pero él nos enseña una verdad que nosotros tenemos que aprender, una enseñanza poderosa de que él dependía de Dios. ¿Cuánto más nosotros que tenemos tanta necesidad? ¿Cuánto más nosotros nos vamos a depender de Dios en oración? Y aquí vemos en el capítulo 130, versículo 1, donde cómo David ora. Y dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Aquí vemos a un David angustiado, lo vemos con una necesidad. Esta es una oración de una necesidad muy grande. Esta es una oración de alguien que la está pasando muy mal. Esta es una oración de alguien que está angustiado, que está pasando por un problema difícil, que está pasando un momento crítico en su vida, en su familia. Porque cuando dice el salmista David, o la palabra, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. O sea, de lo profundo, era una oración de lo más profundo de su corazón. Era una oración que salía del alma, que salía del corazón. Podemos ver a un David gritando, pidiendo a gritos, a voces, de que Dios le respondiera, de que Dios le ayudara. Estaba pasando algo mal, la estaba pasando mal, para decir, de lo más profundo, a ti clamo. Cuando nosotros tenemos una necesidad, al cual tenemos que ir es a Dios. ¿A quién tenemos que ir? A Dios, y clamarle y hacer este tipo de oración. Por eso mi tema es la oración que Dios oye. La oración que Dios oye cuando hacemos una oración que sale del alma, que sale del corazón, de lo más profundo de nuestro corazón. Y dice, Señor, oye mi oración, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Él quería asegurarse de que Dios lo oyera. Él quería estar seguro de que Dios lo estaba oyendo. Él sabía que no estaba soltando palabras al aire. Él sabía que no estaba soltando palabras a lo tonto, como decimos por ahí vulgarmente. Él no estaba soltando palabras al viento. Él sabía que el clamor, que la oración, que lo que él estaba pidiendo, él quería asegurarse que Dios lo oyera. Cuando tú ores, ora de esta forma, porque esta es la oración que Dios oye. Es oración donde tú te asegures que Dios te está oyendo. Por eso él decía, Señor, oye mi oración. O sea, él se aseguraba de que Dios lo oyera. Y luego decía, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. O sea, él estaba suplicando, rogando, orando, clamando de lo más profundo de su corazón. Cuando uno tiene una necesidad de un hijo, cuando está pasando un problema en un hijo, en el matrimonio, en las finanzas, en cualquier cosa que pasemos, tenemos que clamar con el corazón, porque es la oración que Dios oye. Y David por eso decía, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica, porque él estaba suplicando, estaba clamando al Dios que podía ayudarlo. Y luego sigue diciendo Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Esta es una parte muy importante. David amaba a Dios,
trataba de ser lo más íntegro y santo que él pudiera. Mas sin embargo, él sabía que había pecados, porque dice la Biblia que todos pecamos, que si alguno dice que no peca, es mentiroso, dice la Biblia, porque todos pecamos de palabra, de actitud, de pensamientos, de muchas formas pecamos. Y David estaba consciente de eso. Él sabía que estaba orando, pero también sabía que si él estaba mal delante de Dios, Dios no lo iba a oír. Porque dice la palabra que el pecado hace división entre Dios y nosotros. El pecado es como una pared que nos separa de Dios. Por eso cuando nosotros oramos tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. David sabía. Por eso David le dice: oh Jehová, si mirare los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? En otras palabras, David decía: si tú miras mis pecados, no me vas a contestar. ¿Quién va a poder estar delante de ti siendo un pecador? Pero sin embargo, él decía: Señor, no mires mis pecados, porque si los miras, no vas a contestar mi oración. Porque él conocía al Dios que era bueno, porque él conocía al Dios misericordioso, porque él conocía al Dios bondadoso, que muchas veces no merecemos que él conteste nuestra oración y nos oiga, pero él lo hace porque él es bueno. Por eso David decía: oh Jehová, si mirares mis pecados, ¿quién podrá mantenerse? ¿Quién podrá estar delante de ti? Y dice: pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Él conocía a Dios, conoce al Dios bueno, al Dios misericordioso. Muchas veces nos han enseñado que tenemos un Dios malo, que es un Dios que anda matando a la gente. No, Dios es bueno. Y David lo sabía. Por eso David decía: pero en ti hay perdón. En otras palabras, en mí hay pecado, Señor, pero en ti hay perdón. Yo soy un pecador, pero tú eres perdonador. Y él decía: para que seas reverenciado. O sea, David decía: perdóname, Señor, porque si tú me perdonas, tú vas a ser reverenciado. Yo te voy a alabar, te voy a adorar, porque tú eres bueno conmigo. Y aquí nos damos cuenta que David exactamente está pidiéndole perdón a Dios, porque él sabía que Dios le iba a perdonar sus pecados. Por eso ahí cuando tú estés orando, si tú sabes que hay pecado en ti, dile: Señor, perdóname, perdóname, no mires mis pecados, porque si miras mis pecados, no me vas a contestar mi oración, pero si tengo pecado, perdóname, porque Dios es un Dios perdonador. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que estés haciendo, si tú te arrepientes de corazón, Dios te perdona. Lo más hermoso es pedirle perdón a Dios, recibirlo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Amigo que estás ahí en ese municipio donde llegue esta señal, recibe a Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador. Pídele perdón por tus pecados y Él va a oír tu oración. Esta es la oración que Dios oye. Por eso mi tema es la oración que Dios oye. ¿Cómo crees que Dios no va a oír? A alguien humillado delante de Él, clamando, suplicando, diciéndole: Señor, no mires mis pecados, porque ¿quién se va a mantener delante de ti? Pero si estoy en pecado, perdóname. Y entonces Dios va a responder a tu oración. Y sigue diciendo David: esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. O sea, a pesar de que él tenía una necesidad fuerte, a pesar de que él tenía una necesidad angustiada, porque estaba angustiado, era una oración de angustia, él tenía paz. Él estaba esperando en Dios. Él decía: esperé en Jehová. Dice: esperó mi alma, en la palabra he esperado. O sea, algo que tenemos que aprender es que oramos, clamamos, pero no nos desesperemos. Aunque había una angustia en él, pero no estaba angustiado porque Dios no le respondía. No, él estaba angustiado por su problema, pero estaba clamando a Dios para que le respondiera. Y a la misma vez tenía paz, descansaba en Dios porque sabía
que Dios lo iba a oír. Y por eso él decía, espera en Jehová, mi alma espera en Dios. Y luego dice, en la palabra he esperado. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros esperemos en la palabra. La palabra dice que es medicina a nuestro cuerpo. La palabra es refrigerio a nuestros huesos. La palabra dice que Dios envía, nunca va a volver a ti vacía. Crea la palabra cuando habla que que Dios es tu sanador, que Dios es tu proveedor, que Dios es tu perdonador. Crea esa palabra. Y David descansaba en esto y decía, esperé en Jehová, espera mi alma en Jehová, porque he confiado y esperado en tu palabra. Tenemos que creer a la palabra y esperar en Dios, que Dios lo puede hacer. Dice, mi alma espera a Jehová, más, y mira, aquí pone un ejemplo bien poderoso. Dice, mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Y esto nos habla de una paz que había en David. Él estaba angustiado por su necesidad, estaba clamando, tenía una necesidad muy, muy grande por la oración que él está haciendo. Y esto nos enseña que tú ores cuando tengas una necesidad, no te desesperes, no te truenen los dedos, no corras de aquí para allá. Ponte a orar, clama a Dios con este corazón como el que clamaba David, y Dios te va a oír. Y luego él dice, mi alma espera a Jehová, como los centinelas a la mañana, y más que los vigilantes a la mañana. ¿Cuál es el ejemplo? Cuando un vigilante, un centinela, era puesto a cuidar la ciudad, y hoy lo vemos, los guardias que vemos en las tiendas o en los bancos o en los lugares donde tienen un guardia toda la noche, pues están toda la noche, pero ellos dicen que desean que llegue la mañana. Y entonces por eso David pone este ejemplo y dice, yo espero en Dios más que los centinelas o los vigilantes a la mañana. Así como el vigilante están pasando las horas en la noche y dice, ya quiero que amanezca porque ya quiero irme a dormir, porque ellos no duermen toda la noche, duermen durante el día. Entonces aquí nos damos cuenta que David decía, yo espero más la mañana que los centinelas y que los vigilantes. Yo espero más la mañana. En otra palabra, yo espero más el milagro que suceda. Como los vigilantes están esperando la mañana, yo estoy esperando también mi milagro. Y así nosotros tenemos que tomar esa actitud, esperar nuestro milagro, saber que Dios va a conceder las peticiones de nuestro corazón. David sabía un secreto, aparte de que oraba, adoraba, alababa a Dios, tanto así que dice que David decía, deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. David conocía otro secreto aparte de la oración. Por eso dice que 7 veces al día a Dios alababa. Porque él sabía que cuando alababa a Dios, Dios le concedía las peticiones de su corazón. Y entonces él mezclaba la oración con la adoración. Y vamos a seguir leyendo. Dice, espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. David no solamente esperaba en Dios, sino le enseñaba al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y le decían, esperen en Dios, no se desesperen, pónganse a orar. Dios va a oír la oración de ustedes. Si ustedes oran del alma, del corazón, Dios los va a escuchar. Sus oídos están atentos a la oración de su pueblo. Sus ojos están abiertos a la oración de su pueblo. Si 2 de vosotros se ponen de acuerdo para pedir cualquier cosa aquí en la tierra, será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y por eso David decía, espere Israel a Jehová, esperen, porque en él hay misericordia. En otras palabras, él decía, esperen a Dios,
Crean a Dios, confíen en Dios, oren a Dios, porque en Dios está nuestra esperanza, porque hay misericordia. ¿Qué quiere decir misericordia? Que Dios nos da el favor inmerecido, que va a suplir nuestra necesidad sin que lo merezcamos. Y luego dice, y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Algo en lo cual David seguía confiando es que Dios perdonaba los pecados. Él seguía diciendo, porque en Dios hay perdón de pecados. Él sabía que Dios es un Dios perdonador. Mucha gente a veces no ora porque dice, es que Dios no me oye porque soy un pecador. Bien sencillo, pídele perdón a Dios. Hay gente que dice, yo no oro porque, y luego si Dios no me perdona, si tú le pides perdón a Dios de corazón, Dios te perdona. Y luego sigue en el capítulo 131, vamos a ver 2 capítulos, es muy cortito el 131, pero me encanta porque el encabezado dice, confiando en Dios como un niño. O sea, hay una confianza en David. Mire, David confiaba en Dios como un niño, como cuando un niño, y eso es verdad, todos yo creo aquí tenemos un niño en casa, y ese niño le pide a sus papás algo, un dulce, un juguete, unos zapatos, le pide algo. Ese niño no está pensando, mi papá tendrá dinero para dármelo. Ese niño no está pensando, me irán a decir que sí o me irán a decir que no. Ese niño no sabe si hay, si no hay. Ese niño pide, quiero leche, quiero juguetes, quiero dinero, quiero sabritas, quiero zapatos, quiero esto. Es más, pide hasta de más. Pide hasta una moto, pide hasta un celular que tan caro que no se lo podemos dar. Pero él no está pensando que no se lo van a dar. Él lo pide creyendo que su papá se lo van a dar. Y aunque se lo niegue, le dice, no, es que ahorita no hay. Él no hace caso, él sigue pidiendo. Porque él confía en Dios como un niño. Y dice el Salmo 131, confiando en Dios como un niño. Como un niño confía en Dios. Como un niño pídele a Dios. Así como un niño le pide a sus papás y él no sabe si no tienen o no tienen. Él lo pide con una confianza y una seguridad que sus papás se lo van a dar. Y si su papá le dice, mira, sí, espérate al rato, mañana o dentro de 15 días o en la quincena o cuando me paguen, el niño cree que ese día se lo van a comprar. Así nosotros tenemos que confiar en Dios, cuanto más que dice la palabra que Dios es el dueño del oro y la plata. Él te puede sanar, si tú se lo pides, Él te puede bendecir, te puede suplir tu necesidad, pero tenemos que pedírselo en oración. Y sigue diciendo, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. David habla de su humildad y le dice a Dios, mira Dios, yo no he andado en grandezas, yo no he andado en vanidades, dice, yo no he andado enaltecido, no anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. David está manifestando su humildad, dice, yo soy un rey, tengo todo, pero yo no dependo de eso. Para mí la riqueza no es lo más grande, para mí el trono donde estoy como rey no es lo más sublime. David tiene un corazón tan humilde, tan tierno, que dependía de Dios, y eso a mí me bendice, eso a mí me enseña que a veces nosotros con tan poquito nos creemos mucho. Esto a mí me enseña que a veces no tenemos nada, y a veces tan poquito, y creemos que lo tenemos todo y que no necesitamos de Dios, que no necesitamos orar, que no necesitamos pedirle. Estamos viendo a un rey que le está pidiendo a Dios por su necesidad. Y le está diciendo, no se ha envanecido mi corazón, mis ojos no se han enaltecido, no anduve en grandezas ni en cosas sublimes, demasiadas grandes para mí. Sabemos un David tan humilde, por eso Dios le concedía los deseos de su corazón. De esa forma tú puedes venir a Dios con un corazón tan humilde.
depender de Dios, no creer que nosotros podemos solo, no tenemos la habilidad para hacer todas las cosas. De Él viene nuestra fuerza. Y dice, en verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Qué bonito que David podía decirle a Dios, yo me he comportado bien, yo he hecho las cosas bien, he tratado de hacerlas bien, Señor. Por eso él decía, respóndeme, Señor, porque estoy clamando desde mi angustia. Y daba a conocer su humildad. Y mire con lo que vamos a terminar. Él decía, como un niño detestado de su madre, como un niño detestado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Él decía, como un niño. Estoy como un niño cuando lo amamantan. Ese niño depende de ser amamantado de la mamá. Si ese niño no lo amamanta la mamá, cuando no le dan fórmula al niño, o aunque le den fórmula, pero ese niño depende de esa fórmula o depende de ser amamantado. Y si a ese niño no se le amamanta, se va a morir. Y él decía, yo dependo como un niño detestado, así como un niño detestado de su madre, como un niño detestado está mi alma. Él decía, así como el niño necesita ser amamantado por la mamá para comer y para sobrevivir o para vivir, decía David, yo necesito estar pegado a ti, Señor, para poder vivir, si no me muero. O sea, David tenía tanta relación con Dios en oración, que por eso lo vemos tan bendecido. Si nosotros hacemos esto, de que nuestra dependencia sea Dios, que oremos, que estemos tan apegados a Dios, seremos bendecidos. Dios suplirá nuestra necesidad. Y termina diciendo, espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. David decía, esperen, no se desesperen, esperen en Dios, crean a Dios. A veces nosotros queremos las cosas instantáneas, a veces tenemos que esperar. Yo no sé cuál sea tu necesidad, pero ora de lo más profundo de tu alma y de tu corazón, clama, ora para que Dios responda a tu necesidad. Y mientras te responde, como David decía, espera a Jehová, espera, oh Israel, a Jehová, espera, mujer, niño, joven, matrimonio, familia que estás allí, espera en Dios, Dios te va a responder. Yo quiero hacer una pequeña oración por ti, por tu familia, por esa necesidad que tienes. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo oro, Señor, para que venga tu reino de bendición a esa vida. Que ahí donde estás, Señor, angustiada, necesitada, desesperada, yo oro, Señor, para que primeramente tú perdones sus pecados, los limpies, Señor, con la sangre preciosa de Cristo. Que ellos abran su corazón para recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Y que en el nombre de Jesús tú les concedas los deseos de su corazón. Que ahí donde están, oren de lo más profundo de su corazón, y tus oídos estén atentos y tus ojos abiertos al clamor de ellos, y que esperen sabiendo que tú les vas a responder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima enseñanza.